Have you ever had one? A near-life experience? Have you ever had a moment like that? We have every day. Hoy presentamos una muestra bastante importante de más de casi 170 obras de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes en este hermosísimo centro cultural, en las salas conocidas como La Gran Lámpara, que tiene 2 pisos. Es una muestra que está basada en obras de la colección que van de los años 60 hasta el 2000 y está estructurada en forma de recorridos por distintas temáticas. La curadora de la muestra es la directora artística del museo, Mariana Marchesi, que hizo un trabajo realmente formidable porque la colección del museo es muy vasta y ha hecho una selección incluso de obras que no era habitual que estén expuestas en el museo. El museo tiene 13.000 obras aproximadamente, de las cuales se exhibe en forma permanente más o menos el 10%. Entonces realmente hay una cantidad de obras muy importantes, en este caso son todas de artistas argentinos, prácticamente desconocidas o que alguno la ha visto alguna vez en una exhibición, pero no en la colección permanente. Así que es una forma de extender, digamos, el conocimiento de la colección de Bellas Artes, que es probablemente la colección más importante del país, en otros espacios, ampliar la visibilidad de las obras y que la gente las pueda conocer o volver a ver según sea el caso. Yo decía que también me interesó de la propuesta que una institución tan tradicional, si se quiere, del siglo XIX como el Bellas Artes, se asocie y se articule con una institución moderna, un centro cultural del siglo XXI, quizás sea el más grande y el más moderno de la Argentina, y a mí ambas pertenecen al Ministerio de Cultura, así que me parecía muy pertinente presentar las obras de Bellas Artes aquí. Nosotros hacemos mucho esfuerzo pues es un museo nacional, en presentar partes de la colección en otros museos. Lo hemos hecho cantidad de veces, en museos de las provincias en general, fuera de la capital federal. Bueno, luego durante la pandemia eso no fue posible, pero hoy presentamos estas obras tan importantes en otro espacio muy importante de la capital federal, así que estamos felices. Hay artistas, creo que están los artistas más relevantes, obvio con algunas ausencias, todo recorte implica ausencias y seguro que uno viene y dice, falta, yo hubiera puesto tal, o hubiera sacado tal y hubiera puesto tal otro, pero está Marta Minujín, está Edgardo Jiménez, está Roberto Jacobi, está Luis Felipe Noé, no quiero ponerme a nombrar uno por uno porque uno después omite, pero están los artistas más relevantes desde la década del 60 hasta el 2000.
Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo es el museo histórico más visitado de la Argentina. Alrededor de 500.000 de personas concurren. Es un público que tiene entre sus principales visitantes al público escolar, al turismo de todas las provincias de la Argentina y también al turismo internacional. El relato principal del museo es el relato de los hechos que desencadenaron en la Revolución de Mayo y también la vida durante la época colonial. En estos momentos venimos de terminar de transitar las vacaciones de invierno. Estas últimas 3 semanas el museo recibió 100.000 personas, tuvo actividad durante todo el día, todos los días, y en este momento además tenemos 2 exposiciones muy importantes, una en la cual se exhibe todo el patrimonio arqueológico de la excavación que tenemos en actividad, que está a cargo de Néstor Subeldía, y esta que estamos en este momento en este salón, que es la Sala Ardoy, que tiene una buena parte de la obra de Samer Macalius con respecto al Cabildo, esta vinculación entre algunos artistas y el Cabildo, y también un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, que le agradecemos especialmente a Karin Macalius por todo lo que nos posibilitó para que estemos realizando esta exposición. Además está lo que sería la exposición semipermanente del museo, en la cual se puede ver la tecnología de 1810, la sociedad, la organización política y lo que representaba el Cabildo para la ciudad, las invasiones inglesas, la sala capitular donde juró la primera junta y la proyección de la Revolución en América. Y por supuesto salir al balcón y poder observar la Plaza de Mayo. Estoy presentando Punk, esta obra sobre tela cortada con cuchillo, impresa en silografía y también trabajada con óleo. Son cuadros sobre tela, son silografías superpuestas sobre tela, que después las corto con cuchillo o espátula, que eso nació en plena pandemia. Un día vine al taller
medio a escondidas, escapándome de la policía, ponele, y quería estampar un cuadro y tenía como mucho rebarba de óleo, entonces lo empecé a lijar para pasarlo por la prensa y con una espátula se arrancó un poco de tela. Y me interesó, como obvio que me acordé de Fontana, ¿no? Pero me interesó, pero lo que me servía a mí eso, que las primeras telas que corté con cuchillo, quedaba muy cansada, como que me descargaba mucho, me costaba mucho. Se me lastimaban las manos, me agotaba y era una buena descarga con toda la angustia de la pandemia y el encierro y el homeschooling y todo lo que pasaba en mi casa. Venía acá y volvía como hecha una seda, parecía una batalla. Ya encontré la técnica, lo hago con mucha facilidad, pero en el comienzo me sirvió mucho para mi estado de ánimo. Como el arte te salva la vida, ¿no? Hoy estamos muy felices acá en la Gran Lámpara del Centro Cultural Kirchner, presentando una nueva muestra hecha de manera conjunta con el Museo Nacional de Bellas Artes. Obras que fueron realizadas entre los años 60 y el año 2000, un periodo muy intenso de nuestra historia, de la historia de nuestro país, y donde grandes artistas, grandes de verdad, artistas plasmaron su mirada en estas obras. Era un proyecto que teníamos previsto antes de la pandemia. La pandemia no nos los permitió realizar. Tuvimos que dedicarnos al sostenimiento, a la asistencia, el Ministerio de Cultura de la Nación al servicio de la salud. Por eso es doble la felicidad. En el momento donde estamos abriendo Tecnópolis y tenemos la cantidad de visitas que tenemos, más de 100.000, 120.000 por día en vacaciones de invierno, más de 840.000. Este centro cultural también poblado de visitantes que acceden a las distintas disciplinas artísticas, y hoy esta inauguración. A mí esta muestra, la contemplación de las pinturas, de las esculturas, de las fotografías, de las diversas expresiones me llevan a la reflexión del país y de la historia del país que hemos vivido, y cómo aparece ahí siempre la mirada del artista que nos ayuda a la reflexión y que nos ayuda al descubrimiento de realidades que en una primera capa nosotros no vemos. Por eso, por supuesto, que agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del Museo Nacional de Bellas Artes, de este Centro Cultural Kirchner, a la curadora, a Mariana, que hizo un trabajo con una entrega excepcional, pero sobre todo a los artistas, a los que están vivos, que han participado directamente de la muestra, y a los que nos dejaron su obra con esa particular mirada que tanto nos conmueve y tanto nos ayuda a la reflexión.
Después de muchos años, mi padre murió en el 2009, hemos decidido hacer una muestra prácticamente retrospectiva de mi padre en el Cabildo, donde encontramos un vínculo entre las fotos del Cabildo, toda la parte, digamos, de historia de la ciudad de Buenos Aires, que mi padre recorrió y sacó fotografías y mostró, digamos, distintos aspectos. Él básicamente es un fotógrafo prolífero de los años 50 y 60 de Buenos Aires, y así lo conocen, sobre todo por los dos libros que se editaron en 1960, que es Buenos Aires y su gente, y el libro icónico de Udeva, que es Buenos Aires, mi ciudad, en el año 63, que se editaron 67.000 libros que se agotaron en 2 años. En el 2013 reedité ese libro junto a la UNTREF, porque, digamos, en los años 60 la edición era muy precaria, digamos, en cuanto a las imágenes y todo eso, ¿no? Bueno, eso le dio la fama a mi padre, y la idea era, en esta muestra, básicamente, no solo mostrar las fotos que son más conocidas, digamos, por la gente, por exposiciones en el Museo de Arte Moderno, o en el Bellas Artes o en otros lugares, sino que aprovechamos la existencia de las vitrinas para mostrar negativos, armamos un laboratorio similar para que la gente entienda cómo se trabajaba en esa época, la fotografía analógica, las cámaras que él usaba, que era básicamente una Leica 3G, después una M3 y la Rolleiflex, toda la parte de proyectogramas, que es la fotografía experimental, cine experimental que él también hacía, que armamos un pequeño videíto donde doy una explicación, digamos, a toda la parte experimental. Como dato interesante es de que los fotógrafos de esa época no firmaban las fotos, ponían sellos, digamos, con la identificación, y solamente firmaban fotos que ellos consideraban que tenían algún nivel artístico. Inclusive Cartier-Bresson empezó a firmar fotos recién cuando se hicieron las reediciones nuevas en la Fundación Cartier-Bresson. Mi padre firmó muy pocas fotos, eso también ahí tenemos los sellos, damos una explicación, porque muchas veces la gente dice, ah, no, pero yo necesito una foto firmada, y no hay fotos firmadas, hay fotos con los sellos del autor, ¿no? Eso porque en su momento la fotografía era un arte secundario, por así llamarlo, inclusive podríamos decir que no era arte, ¿no? Para mucha gente. En los años 90 ahí surgió todo un auge de revalorización de todo lo que es la fotografía a nivel internacional, mundial. Acá llegó un poquito más tardío, pero hoy en día la fotografía es considerada un arte y integra a los principales museos del mundo. Anécdotas hay muchas, pero básicamente te cuento que la selección la hice con María Laura Veronese y Marcelo Pizarro. Junto conmigo hicimos la curaduría de la muestra y se seleccionó básicamente fotos de los dos libros, Buenos Aires y su gente, Buenos Aires, mi ciudad. Ahora, detrás tuyo justamente, si vos me decís que quería mostrar alguna foto, lo interesante de cuando falleció mi padre, que yo nunca en mi vida lo vi como un artista ni como un fotógrafo, sino que para mí era mi padre con el cual salía a sacar fotos, encontramos, él vivió del año 53 hasta donde se murió, y por eso se mantuvo muy bien la obra en la misma casa alquilada, así de sencillo. Y había solamente 120 fotos sobre casi 5.000 copias de época del tamaño 50 por 60, que era un tamaño muy grande para esa época, porque la mayoría, primero era costoso, el laboratorio de esas fotos era costosa, y esa serie del matadero, que la verdad que no sé en qué matadero está hecho, me parece una temática muy fuerte, sobre todo si entendemos que mi padre vino al extranjero en el año 53 a la Argentina, y para nosotros es normal
comer carne, asado y todo eso, pero para un extranjero era como, ¿qué están haciendo acá, no? Otra cosa interesante para comentar sobre la obra de mi padre es que él sacaba fotos sin flash y sin armar las fotos. O sea, era un fotógrafo de calle, inclusive la serie de Artistas que Vasari hizo en el año 2007, la famosa edición de retratos de artistas, están todas hechas en el taller sin ningún tipo de armado, ¿no? Eso me parece muy interesante. Hay un libro que yo edité en el año 2011 con la Fundación Alón de Fito Fitterman, donde incorporé justamente la serie El Matadero, porque me pareció muy fuerte dentro de todo lo que yo encontré de la obra de mi papá. Para mí las fotos, digamos, de Buenos Aires, mi ciudad, de Buenos Aires y su gente eran más conocidas, pero eso eran desconocidas. Entonces por eso me parece interesante mencionar eso. Bueno, estos dibujos son parte de una clínica de arte que me autogestioné. Me fui a Brasil, a Ubatuba, a Fazenda Resaca, lo de unos amigos, con 100 hojas, carbonilla, témpera blanca, libros de la selva, de Kipling, y hice paisajes selváticos. Después empezó a llover. Me tuve que meter adentro de la casa y hacía recolección de hojas y dibujaba las hojas. Después hice una caminata con un local que me enseñó del movimiento punk, que a eso se refiere el nombre de la muestra, que son plantas alimenticias no convencionales. Y en esa caminata me comí 15 plantas, raíces, flores, hojas, frutos, hongos, alucinógenos no, todo para... Me alimentó el alma. Yo decía que la selva con la pandemia se me estaba desapareciendo de mi obra porque uno no podía viajar, no se podía ir y yo necesitaba irme y no me iba. Y llegué ahí y pensé que me iba a costar más ir y me costó más la vuelta. Llegué y en un minuto ya estaba dibujando sin parar, reconectada. Y después cuando volví a la ciudad extrañé un poco la selva. En la selva todo lo quería dibujar y acá no, me faltaba las formas y los ritmos de las plantas.